Momento de seguir hablando del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, un plan que generó mucha polémica, grupos, sectores religiosos y fanáticos que trataron de confundir a la opinión pública, una interpelación que está en agenda y que en los próximos días se tiene que definir en la Cámara de Diputados. Así que para hablar de esto y más, luego de unos tweets muy interesantes lanzados el fin de semana, nos acompaña en estudios, y ya le agradecemos por su presencia, el viceministro de Protección Integral, Eduardo Escobar. Viceministro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carlos, y a toda tu audiencia. Bueno, empecemos a hablar un poquito sobre el plan, porque estuve muy interesado leyendo este hilo que tirabas en Twitter. No sé, directora, si tenemos el apoyo así. Mientras vamos hablando con Eduardo, mostramos también qué fue publicando él el fin de semana, Eduardo, porque hubo muchas medias verdades, hubo muchas mentiras instaladas y la realidad es una nomás. No podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. Sí, así mismo, ¿verdad? Y los datos, por sobre todo, son públicos. Están en la página del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Uno puede descargar el plan. Y yo le pido a la ciudadanía, por eso, aparte de las explicaciones que vamos a generar hoy, ahora, en este momento, Sí. que baje el plan, que lea, que se informe y que quiten ellos sus propias conclusiones en forma independiente. Claro. Entonces ahí ese es el camino que tenemos que tener. Totalmente. Bueno, empecemos a hablar un poquito mientras leemos también el interesante hilo que lanzaste el fin de semana en Twitter, que tuvo muchísima repercusión. Mira, más de 400 personas retuitearon, 600 me gusta, realmente la gente se prendió. Entonces empecemos a hablar del plan, porque decías en el Twitter: hoy quiero expresarme con respecto al tan comentado Plan Nacional, explicar algunos puntos referentes al mismo y señalar contradicciones en las que caen sus críticos. Así que empecemos a hablar del plan. ¿Qué es el plan? ¿Por qué es importante el plan? ¿Quién elabora el plan? Sí, primeramente, ¿qué es el plan, verdad? Para que la ciudadanía sepa. Sí. El plan es una herramienta de trabajo. Eso es el plan. El plan no te dice, el plan no menciona nada del aborto, el plan no menciona nada de matrimonio igualitario, que también escuché por allí. Sí. El plan no menciona nada sobre que van a perder los hijos la patria potestad con respecto a los padres. Nada de eso se menciona. El plan, ¿para qué se establece un plan? Para saber cuáles son las circunstancias que nosotros como gobierno tenemos que enfocarnos en salvaguardar. Por ejemplo, tenemos la situación de los abusos sexuales. Sí. ¿Verdad? Tenemos 2.400 denuncias más o menos hasta noviembre. Entonces, uno de los objetivos del plan, que justamente puse como ejemplo, es que nosotros tenemos, todas las instituciones estatales tienen la obligación, hay un lineamiento que dice que las víctimas de abuso sexual en niños, los niños y adolescentes víctimas, tengan una atención prioritaria en las instituciones del Estado. Claro. Punto. ¿Para qué eso es? Para que no se les revictimice, para que no tenga que estar declarando, por ejemplo, una y otra vez relatando en la policía, en el Ministerio Público, en la Defensa Pública, con los funcionarios del Ministerio de la Niñez, que esté relatando sus padecimientos. Entonces, sí, que tengan una atención integral, que tengan una atención en base a salud, ¿verdad? Psicológica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca el plan. Ese es un objetivo, por ejemplo. Entonces, vos tenés eso. Problema, solución, problema, acciones para su solución y el plazo, que va a ir hasta el 2024. Nada más. Claro, entonces abordamos problemas reales que tenemos como sociedad y el plan lo que establece es una hoja de trabajo para poder atender esos problemas. Y ahí quiero empezar con, bueno, en realidad me gustaría que respondas también quién elabora este plan, porque se trató de instalar que la ministra Teresa Martínez, influenciada por personas que quieren destruir las familias tradicionales en Paraguay, fue la que se puso a escribir este plan, porque ella forma parte de una organización internacional que quiere instalar el aborto, el matrimonio igualitario. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Quién elabora el plan? ¿Lo elabora la ministra? No, el plan lo elabora el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia es una institución creada en el año 2001, Okay. Cuando se promulga el Código de la Niñez y la Adolescencia. Es una institución que tiene 19 años de vigencia. ¿Quiénes la conforman? La conforman el Ministerio de la Niñez, el Ministerio Público, Sí. Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, un representante de las gobernaciones
y un representante de la sociedad civil. Ah, y los padres, porque ese era el reclamo. ¿Y los padres dónde están representados? Bueno, los padres estábamos trabajando con ellos, con las gobernaciones, a través en territorio con las gobernaciones, y también ellos tenían su línea de trabajo con el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que vamos es, si los padres como asociación, como agrupación, ellos tienen que también formalizarse, claro, tener una personería jurídica, y también cuando se elija el representante de la sociedad civil, que ellos también compitan para tener su representación allí, como se hace, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, sí, que hay 2 representantes del gremio de los abogados. Entonces ahí van a tener que elegir entre ellos, sin ninguna intervención ya de nosotros o de alguno de los miembros del Consejo, quién va a representar a la sociedad civil en ese espacio. Viceministro, no sé si vas a coincidir y no importa, pero bueno, esta es una opinión personal. Me pareció nomás que se organizaron, porque este fue un grupo político muy bien organizado y muy bien articulado para patotear, ¿verdad? Para patotear al Consejo, empezando con la famosa audiencia pública, que nunca fue una audiencia pública como tal, que nunca se les dejó plantado tampoco, como dijeron. Entonces, ellos tratan de instalar de que se merecen por ser padres un lugar en esa mesa, pero vos ya estabas explicando, ese es un proceso institucional por el cual ellos tienen que pasar si quieren sentarse. Aún así se dieron y se abrió el tema y hoy están reelaborando el plan, ¿es así? Claro, imagínense que con todos esos formalismos, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, dijo, por unanimidad de sus miembros, dijo, bueno, reconocemos que hay algunas discrepancias, que hay un sector de la sociedad que no se siente representado, vamos a abrir el debate e iniciemos todos juntos esta nueva etapa de construcción del plan. O sea, qué mejor buena voluntad que eso, ¿verdad? Y entonces se le invita a estos grupos, ¿verdad?, que no se sienten representados, a que formen parte y vengan, dialoguemos, consensuemos y construyamos, pero todos juntos. Hay demasiados problemas en la niñez y la adolescencia de nuestro país para que estemos peleándonos por una herramienta de trabajo y no enfocándonos en lo principal. Totalmente. Vos sabés que yo miraba el plan porque tuvimos la oportunidad también. Nosotros tratamos de hacer siempre comunicación muy responsable y le presentábamos a la opinión pública, le presentábamos a nuestra audiencia el famoso plan, ¿verdad? Dónde lo que está lo macabro, dónde lo que está las palabras, frases que se pueden malinterpretar, que pueden ser utilizadas para instalar una agenda, todas esas mentiras que trataron de instalar desde un sector. Y yo nomás pienso, ¿verdad? O sea, les interesa más las ideas fantasiosas que formulan en torno a relatos mágicos, pues yo no tengo otra expresión para esta gente, que la propia realidad de Paraguay, porque el plan, como vos estabas contando, habla de una realidad catastrófica. Habla, por ejemplo, de realidades en base a datos estadísticos y lineamientos a ser aplicados, como bien estabas contando. Pero fíjate vos que cada año niñas de entre 10 a 14 años dan a luz casi 700 bebés, producto de abuso sexual, ya que el consentimiento en esa etapa de la vida no es libre ni informado. Después tenés estadísticas demoledoras. Adolescentes con hijos de 10 a 19 años. La cifra casi llega a 20.000. Estamos así al top en Cono Sur. Entonces, nos empezamos a preocupar por planes imaginarios en vez de observar la realidad tan catastrófica que tenemos en una sociedad súper vulnerada en derechos, viceministro. Así mismo, y a nosotros nos toca desde el ministerio conocer las caras de esta problemática, porque una cosa es otra vez ver las estadísticas. Claro. Andás a ver con una niña que me pasó a mí, que estamos asistiendo, una niña de 12 años, sí, que estaba viviendo con el tío, y el tío abusó de ella y ahora ya dio a luz, está con un bebé, tenía 12 años. Sí. O sea, uno al ver la faceta humana, porque eso es lo que tiene que primar, el humanismo, la mirada humana a todo esto. Esto no es son palabras y que van a quedar después en el cajón o algo así. No, esto es una herramienta de trabajo que nos va a permitir acceder, mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública para estos problemas. Claro. Eso es lo que tenemos que meter un poco en el chip de la gente, que
con todo este debate se está perdiendo valioso tiempo. Totalmente, y además se está desviando el foco, ¿verdad? Del debate principal, por eso te citaba algunas estadísticas. Vamos a continuar en un ratito con las estadísticas, pero quiero ir a los puntos polémicos de este material que ya fue descartado porque, como estábamos explicando, el plan se está reformulando, ¿ok? Pero vamos a los puntos polémicos. Estado y familia. Porque la leí a Teresa Martínez, la ministra que hoy está en el banquillo de los acusados, diciendo lo siguiente: el límite entre el Estado y la familia se da al vulnerar derechos. Explícanos un poquito más sobre ese concepto y por qué hay un miedo por parte de estos sectores que dicen van a entrar y van a sacarnos a nuestros hijos. ¿Por qué se instala eso que no dice el plan? No, el procedimiento, ¿por qué dice la ministra que el límite es la vulneración de derechos? Sí. Porque el artículo 73 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece taxativamente cuáles son las causales para que el padre o la madre pierda la patria potestad de sus hijos. Okay. Entre ellos tenés, por ejemplo, haber cometido hechos punibles en contra de ellos, sí, ¿verdad? O exponerlo a situaciones de riesgo, ¿verdad? Entonces, si uno no vulnera esa obligación del deber de cuidado que tiene con sus hijos, no tiene por qué temer. Claro. Un plan, jerárquicamente, está muy por debajo de lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia y de la Constitución Nacional. Totalmente. Dentro de la pirámide de Kelsen. Ese es el punto aquí que hay que explicarle a la ciudadanía, que el plan no tiene la fuerza legal suficiente para implementar ningún tipo de acciones en contra de la patria potestad de los hijos con respecto a los padres. Claro, hablando de la patria potestad, decía también Teresa Martínez, la patria potestad ya no es el poder absoluto de los padres. Hace tiempo que eso cambió en la propia ley. ¿Eso es verdad? Sí, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros estamos viendo, en 1989, sí, se produce un hito histórico a nivel mundial, que es la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño. Sí. 1989. Paraguay ratifica esa Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el año 1990, un año después. Sí. En el 92 se produce la incorporación de estos principios de la doctrina de la protección y del interés superior del niño en la Constitución de 1992, en el artículo 54. 54. Sí. Perfecto. Y ese proceso de construcción otra vez llega hasta su punto culmine cuando en el 2001 sí, se crea el Código de la Niñez y la Adolescencia. O sea, es una evolución normativa. ¿Y por qué la ministra dice esto? Porque ¿cuál era la situación antes del 89? Sí. Y antes del 90, ¿verdad? Era que se le veía al niño como objeto. Claro. Como objeto de derecho, ¿verdad? Se le veía como una cosa, lo que opinaba no interesaba, lo que él pensaba no interesaba, él tenía que obedecer, era una persona que estaba sin ninguna, como una cosa. Uh-huh. Hoy en día, los niños tienen sus voces, tienen sus derechos, ¿verdad? Eso no significa, también no es sinónimo de libertinaje. Okay. El padre siempre tiene el poder disciplinario del hijo, siempre que este poder disciplinario no sea ejercido en forma violenta. O no transgreda ninguna norma. Claro, ¿verdad? Claro, o sea, el poder disciplinario del padre. Yo soy papá también, tengo una hija de 7 años. Sí. Un padre no tiene que castigarla en forma violenta. Hay otros métodos. Con apremio físico. Hay otros métodos, claro, ya de crianza positiva, que muchas veces nosotros los adultos no lo sabemos canalizar y no sabemos cómo expresarlo, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto de la doctora Teresa que dijo, sí, ahora son sujetos de derecho. Y les voy a decir un punto por qué cómo cambia eso y cómo se aplica eso incluso en actos judiciales. Hoy en día, en un juicio de divorcio, uh-huh, o en un juicio de régimen de relacionamiento, en el ámbito de la niñez y la adolescencia. Y se separan los padres y se tiene que definir cómo se relacionan los hijos con los padres. Sí. El juez tiene la potestad de llamarle a ese niño, por ejemplo, un niño de 10 años, sí, y preguntarle, papito, ¿vos con quién te querés ir? ¿Con quién te hallás más? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Por qué te gusta más estar con tu papá? ¿Por qué te gusta estar más con tu mamá? Y después él va a sopesar con otros elementos, ¿verdad? Okay. Con otros elementos va a sopesar toda esa situación, pero va a tener en cuenta la opinión de ese niño. Hasta allí llega, eso antes era inédito. Impensable. Y ahora eso es una práctica común en los juzgados.
A ver, la página 11 también del proyecto que ya está descartado hablaba de el Estado y decía se compromete a ejercer la hegemonía y el liderazgo en la acción integral. Esto es lo que hizo mucho ruido en los grupos y dice, ¿cómo que la hegemonía? ¿Cómo puede ser? Yo creo que explicamos, ¿verdad? Pero Sí. estaría bueno volver a recordar para ir cerrando, ¿verdad? Sí, lo que venimos con el mismo punto, ¿verdad? La hegemonía del Estado con respecto a las leyes. Sí, El Estado tiene la hegemonía punitiva, normativa, a nivel estatal. claro, a ¿Verdad? eso se Porque estamos refiere en con un la Estado hegemonía. social de derecho, ¿verdad? Claro. Es el Estado el que regula todas las relaciones, ¿verdad? En base a sus leyes, Sí. a cualquier ley que el Estado crea. Bueno, entonces bien, ¿por qué dice, si bien dice, ¿tenés el artículo del párrafo completo? O No tengo un apartado nomás. Bueno. Se compromete a ejercer la hegemonía y el liderazgo en la acción integral de la infancia y la adolescencia. Sí, ese párrafo continúa. Sí. Continúa y dice, si mal no recuerdo, dice, como principal garante. Ah. Como principal garante de la protección o de los derechos de los niños. Creo, algo así dice. Pero dice, estipula taxativamente, principal garante. Ok. O sea, uno no le puede dar una interpretación solamente hasta un cierto punto del párrafo y ahí ya omitir. No, eso tiene un contexto sintáctico, gramatical, ¿verdad? Mi mamá es profesora de castellano y me dijo, o sea, hay que interpretar el párrafo completo. La idea central del párrafo, ¿cuál es? Que el Estado es garante de los derechos. Esa es la idea central del párrafo. Totalmente. Viceministro, te agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias por venir a acompañarnos, por hablar, por explicar con tanta claridad. Yo me quería ir, si tenés directora a mano, con estas estadísticas de encuestas y censos, ¿eh? No es algo antojadizo que nosotros acá inventamos, porque se instaló la idea desde la Cámara de Diputados por un movimiento político, estoy hablando de Honor Colorado, luego de una visita que hizo HC cuando era presidente al Papa Francisco. Él volvió al Paraguay y conformó una comisión pro vida y pro familia, a pedido del Papa. Esto está todo documentado, para que la gente pueda tener una referencia. Bueno, ellos crearon un grupo en la Cámara de Diputados se declaró pro vida, pro familia, cáense de risa porque sí, realmente es para reírse, pero esta es nuestra realidad, viceministro. 2019, total país, tipos de hogares en Paraguay, está bueno que la gente sepa cuál es la realidad en Paraguay. Y ahí fíjense, voy a acercarme un poquito para tener una mayor visión. Quiero centrarme en este 45,6%. Este es el núcleo completo, donde está papá, mamá e hijos. 45,6% de la sociedad vive en el núcleo familiar completo. Pero después empecemos a sumar los otros núcleos. 11% unipersonal. ¿Qué significa eso? Está conformado solo por una persona. 2,7% compuesto. ¿Qué significa esto? Conformado por dos o más personas que pueden estar o no emparentadas. Después tenemos un 29,4% de una familia extendida. ¿Qué significa la familia extendida? Parientes cuyas relaciones no son únicamente padre-hijos. Y después tenés el núcleo incompleto. Ese núcleo incompleto a mí me preocupa muchísimo. 11,3% conformado por uno solo de los padres y sus hijos. Esta es la realidad de Paraguay. Sin embargo, insisten, viceministro, y quiero cerrar con eso, en un discurso que acá tenemos que potenciar la familia tradicional, padre, madre e hijos. La realidad nos muestra otra cosa. Sí, y yo te hago un detalle más. Sí. Vos mostraste todos esos datos. Sí. Ahora, en base a esos datos que se analizaron dentro del plan, ¿por qué esa madre es madre soltera? Ahí está. Puede ser. ¿Por qué? Porque tuvo un embarazo en su adolescencia, un embarazo no deseado en su adolescencia, porque ¿por qué está también separada la madre? Puede ser que haya sido víctima de violencia familiar. Claro. Puede ser también... Un padre ausente, o ¿verdad? Un padre ausente. O puede ser porque vive con la abuela ese chico y porque el papá nunca lo estuvo, nunca se hizo responsable y la mamá se fue a España a trabajar al exterior. Entonces hay un problema también allí económico inmerso en eso. Esos son los factores que justamente el plan analiza. Entonces, ¿para qué? Para ahí establecer políticas públicas claras para lo que es la línea del gobierno, lo que es la línea de trabajo que estableció el presidente Mario Abdo Benítez, el fortalecimiento de la familia. Claro. Y sobre todo la protección de la vida. Esos son los pilares fundamentales del gobierno y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que no se contraponen con la Constitución Nacional, que se
se complementan con eso. Y eso es lo que tenemos nosotros que priorizar, Carlos. Viceministro Eduardo Escobar, él es viceministro de Protección Integral. ¿Cuántos años tenés, Eduardo? 33. 33, para que vean, es joven, ¿sí? Tiene hijo, tenés un hijo, ¿verdad? Sí, tengo mi señora, mi hija, estoy casado. Para que vean que no forma parte de ningún plan macabro para reducir la población mundial, como decía el Mundo Valenzuela. Bueno, muchísimas gracias por venir a participar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por el espacio y saludo a la audiencia.